Decís por aquí también, ayer el pedazo de hate que soltó Iker Jiménez en su folletín. Bueno, es que a otro tipo de escala lo que están sembrando es ese odio, ese caos y esa conspiranoia. Y entronca un poquito con todo esto que estamos viendo los bulos que ha soltado Iker Jiménez, o a los que ha dado pábulo Iker Jiménez, y a la conspiranoia a la que ha dado Iker Jiménez en su programa sobre la Dana. No sé si lo sabéis, pero hace poco ha llevado a una mujer víctima de la Dana, que perdió a su hermano en la Dana, que su hermano fue una de las víctimas, y ha utilizado a una de estas mujeres que pues en redes sociales ponía en entredicho el conteo pues de las víctimas de la Dana, etcétera. Si a alguien se le ocurre ir a las calles de Valencia y de hablarle del nombre de Dana o de cambio climático, una paliza es poco. Sí, porque no llovió. Para nosotros no existió ninguna gota fría. Una gota fría es cuando llueve en unas cantidades inmensas. Vivido varias. Hemos yo he vivido varias. Varias y no tiene nada que ver. Entonces, en Valencia lo que somos la voz del pueblo, y lo que nos han pedido que se sepa, y en Valencia esto se trata como una riada, igual que se pone en duda el tema del recuento de las víctimas. La catástrofe ya sabemos las dimensiones que ha tenido. O sea, ¿cómo es posible? No sé si ya ni las víctimas, si son 220, 240, bueno, ponte 220. ¿Cómo es posible que hablen de 220 víctimas si nada nos cuadra? Si yo, por ejemplo, en mi caso, yo personalmente, que soy de Torrente, conozco ya a más de 50 personas. Os están utilizando, en el buen sentido, de altavoz, y vosotros estáis recogiendo no lo que decís vosotras personalmente, cada una tendrá su idea. ¿Os habéis planteado hacer una lista entre los familiares, que todos los familiares que han perdido a familiares, amigos, digan y pongan el parte de función? Porque tiene que haber un parte de función de ellos. Pues evidentemente una mujer a la que no le puedes decir nada porque nadie ha sufrido lo que ha sufrido ella, igual que todas las otras víctimas de la Dana, pero le ha dado pábulo en su programa a una serie de afirmaciones conspiranoicas que lo único que hacen es todavía profundizar más en la herida que tiene la gente y que tienen las víctimas de esa Dana y que tiene ese pueblo valenciano, que todavía sembrar más el odio y más el caos entre todo lo que se está viviendo allí. Y eso es básicamente lo que estuvo haciendo. Estuvo dando voz a una persona que lanzó una serie de consignas, como por ejemplo eso que ponía en entredicho que estuvieran contando las víctimas, que decía también que se estaban modificando los partes de defunción, que esto es algo que se dijo también ya en la pandemia, es decir, no hay ningún bulo nuevo aquí, y todo este tipo de conspiranoias, que evidentemente si las piensas no tienen ningún tipo de base científica, ni de absolutamente nada, ni son lógicas, pero claro, en el momento en el que sientas a alguien a decirlo y nadie de ahí la contradice, porque es muy difícil contradecir a una víctima, efectivamente lo que tienes que hacer en primer lugar es un trabajo periodístico que evidentemente no hace este señor ni ha hecho ninguno de los días de su vida, que es ver a quién llevas, hacer una entrevista previa, que lo ha hecho, si él lo hace con esta intención. Él lo hace con la intención de sembrar el caos, él lo hace con la intención de que no nos creamos nada de lo que viene del gobierno, porque solo de la antipolítica nacen los monstruos, y solo en la antipolítica pueden tener vigencia discursos como el suyo, y como los que se hacen todos los días en su programa. Por eso lo hace. Por eso lo hace, porque a más caos mejor le va a él. Es la única razón por la que lo hace. No le importa absolutamente nada lo que le pase a ninguna sociedad. Ni siquiera le ha importado nada lo que ha ocurrido en Valencia. Solo le ha importado esto: las visitas y la pasta. Es lo único que le ha importado todo el tiempo a este señor. De hecho, decían por aquí, después de ese programa lamentable, uno más, ¿verdad?, de Iker Jiménez, decía Julio Irigoyen, seguimos con el tema del número de fallecidos en la Dana, alguien me dice que por qué debería tener yo más credibilidad. Pues les doy algunas razones. Decía: soy un médico forense profesional, ocupo el cargo de jefe de servicio de patología del IMLCF de La Rioja, conozco perfectamente los protocolos y procedimientos en los casos de sucesos con múltiples víctimas, así se llaman, conozco de primera mano el servicio de patología de este Instituto de Valencia y personalmente a su jefe. Creo que todo ello me acredita como alguien que puede ofrecer información fiable, dice, sobre un tema de mi competencia profesional, y hasta ahora no he visto ni un solo razonamiento o prueba de que pueda apoyar la teoría de que hay más fallecidos de los declarados y que han sido ocultados. Es un bulo, dice este señor, sin ningún sentido. Así hablaba, como decimos, de estos bulos que están surgiendo a raíz de los programas de Iker Jiménez, que es que de verdad es bastante
Es bastante lamentable todo lo que estamos viendo en ese programa, y a lo único que lleva, como decíamos, es pues a que gente se crea esas conspiranoias, a que gente entre en ese bucle de desconfiar de absolutamente todo y de creer que el Estado está contra ellos y que les quiere joder, y eso, pues sí, en último término, esos bulos y esas conspiranoias, como hemos visto, por ejemplo, en el caso del atentado de Alemania, puede llevar a situaciones muchísimo más graves. Por eso digo siempre que los bulos son muy peligrosos. Decís también por aquí... decís también por aquí la niña de la curva y la niña de la recta. Habléis por aquí. El dinero es lo único que les ha importado siempre a este y a todos los fascistas que fueron a capitalizar el dolor. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Decís también por aquí. Hay gente que cree realmente en esto, claro, claro. Decís aquí que Iker Jiménez jamás debería haber dejado de hablar de fantasmas. Desde que es facha es mucho más peligroso, dicen por aquí también. La verdad, yo creo que ha visto que tiene más... Pues eso, que se monetiza mucho mejor el odio que otro tipo de temas, y yo la verdad creo que ha sacado su idea también de cierto creador de contenido que empezó hablando de cosas que nos interesaban a todos, ¿verdad? De conspiranoias y haciendo entrevistas muy guays, y acabó diciendo que los menas lo que deberían es ser menos, y de repente de un día para otro, teniendo millones de seguidores por este canal, pues empezó a lanzar sus consignas también fascistas. Yo creo, la verdad, que está profundamente unida una cosa con la otra. Es una vergüenza porque está utilizando a una víctima. Es lo que está haciendo. Él sabe perfectamente lo que está haciendo, y perfectamente a quién llama para hacerlo, y perfectamente que es mucho más efectivo que no lo haga él y que lo haga una persona que lo ha sufrido, para que absolutamente nadie diga nada, porque bastante, como decíamos, tiene esta mujer con lo que ha vivido para que encima se la tengan que echar encima, claro. Decís también por aquí... Desde hace milenios se piensan que un hombre transformó el agua en vino, ¿cómo no se van a creer a este personaje? Totalmente. Decís por aquí, los bulos son tan peligrosos como los mentecatos que contribuyen a airearlos, creen que les compensa a una costa de quedar como estúpidos. Es que, de verdad, es muy peligroso porque lo que decimos, porque alentar la conspiranoia a personas que han sufrido muchísimo y que probablemente muchos de ellos y de ellas tengan secuelas psicológicas, pues puede llevar a situaciones muy graves. Lo de Paiporta, lo del parking de Bonaire fue gravísimo, porque en una situación de caos en la que están corriendo los bulos a diestro y siniestro, en las que se están diciendo todo tipo de barbaridades, que tú digas que hay cientos de cadáveres en un parking, podía haber llevado a una situación verdaderamente peligrosa para mucha gente. Podía haber puesto en peligro tanto a la gente de emergencias como a personas que se lo creyeran y que, llevadas por el pánico y por el dolor, pudieran haber intentado entrar ahí. Es que de verdad, o sea, menos mal que no ocurrió nada grave en ese sentido a consecuencia de los bulos esos días, porque ninguno de estos hubiera asumido ninguna culpa y hubiéramos tenido que lamentar probablemente cosas gravísimas que ya han ocurrido en otros países y que ya han ocurrido a lo largo de la historia por este tipo de bulos. Se han llegado a producir incluso asesinatos por este tipo de bulos y se han puesto en peligro verdaderas operaciones policiales. Decís también por aquí, ya había gente buscando, podría haberse liado como en el Pizzagate, por ejemplo. Efectivamente, claro que sí. Es que ese es el peligro de los bulos. Es que los bulos no son una mentira que no hace daño a nadie. Es que los bulos se pueden tornar muy peligrosos en un minuto. Decís también por aquí... a ver qué os leo... Decís por aquí, en pleno siglo XXI, donde nos controlan hasta cuándo vamos a cagar, nos va a decir Iker que hay personas desaparecidas y los familiares no les reclaman. Es que no tiene sentido. Es que si te paras a pensarlo no tiene ningún tipo de sentido. Porque es que incluso desde el punto de vista del gobierno, en un momento en el que todos hablamos por medio de las redes sociales, en un momento en el que se graba todo, en un momento en el que hay tantos registros de todo, cuentas bancarias, en un momento en el que todos tenemos tanto acceso a la información y tanta capacidad de esparcir esa información, el gobierno va a tapar, ¿qué me estás diciendo? Centenares de víctimas, me imagino que estás diciendo, porque imagino que no crees que esto se hace para tapar 5 o 6 víctimas. Centenares de víctimas, arriesgándose a lo que supondría eso. Si se destapara un día, que por supuesto que se destapa, porque como decimos, al final la verdad sale a la luz porque estamos todos hiperconectados y todos tenemos acceso a dar barra libre y rienda suelta a esa información. Es que de verdad es de ser unineuronal pensar eso, lo siento mucho. Lo que pasa que claro, pues para eso ponen a una víctima.
para eso ponen a una víctima, para eso no lo dice Iker Jiménez, para eso ponen a la víctima de turno y luego ya ellos le comendan y le dan credibilidad. Esto es lo que hacen, básicamente. Sí, es muy sencillo de ver. El problema es que tiene un hueco en prime time. Ese es el problema. Decís también por aquí, tanta gente que nadie echaría de menos y todos esos desaparecidos de esta Arana ya es casualidad. Es que es un sinsentido todo el rato. Pero bueno, aparte de esto, como decíamos, hoy ha habido también más noticias. Ha salido una noticia interesante en eldiario.es que tiene que ver también con esta regeneración democrática en la que está inmersa el gobierno, pero que de momento, por lo que sea, no se está materializando y ya lo estamos viendo. Que este señor en prime time pueda seguir haciendo esas barbaridades, alentando a la sociedad, al caos y a la sospecha permanente del Estado, y al pensar que es que el Estado está haciendo una especie de complot contra la ciudadanía, pues es prueba de que evidentemente no está funcionando nada de lo que está haciendo. Hoy en el diario.es leemos que el gobierno estudia excluir a las asociaciones ultraderechistas de la acusación popular. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, prevé que la reforma que deja en manos de los fiscales la investigación penal se apruebe en el Consejo de Ministros en el primer trimestre del año y baraja diferentes opciones para extender un veto que ya se prevé para partidos políticos y para sindicatos. Dice que la perversión de la acusación popular por ultras y buleros es ya un problema democrático y que el PP le siga la corriente es lamentable. Eso sí, debe de ser frustrante que tanto trabajo, dice, les dé tan poco rédito. Ojalá les diera poco rédito. Quien así habla es el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que en la última sesión de control al gobierno de 2024 denunció sin ambajes que las asociaciones ultraderechistas a las que ustedes, PP y Vox, benefician, vamos a nombrarlas: Abogados Cristianos, me la agarras con la mano, Manos Limpias, por ejemplo, también, etcétera, etcétera, está pervirtiendo la figura de la acusación popular, porque están persiguiendo no delitos, sino a personas, a políticos progresistas honrados y a sus familias, bueno, y a otro tipo también de creadores de contenido, ¿no? Y dijo más: afirmo categóricamente que las organizaciones ultras no persiguen esclarecer los hechos, sino contar mentiras y que ustedes se beneficien de esas mentiras y de esos bulos. Podría estar hablando de Iker Jiménez, también, con lo cual dicen que estudian en la siguiente reforma en el Consejo de Ministros excluir a estas asociaciones ultraderechistas de la acusación popular. ¿Por qué? Pues por lo mismo por lo que llevamos hablando tantos meses aquí, porque básicamente lo que estamos viendo es una avalancha de denuncias de Manos Limpias, de Abogados Cristianos, que al final lo que hacen es muchísimo ruido alrededor de una persona que al final puede quedar todo archivado, como ocurrió en su momento con Podemos o con el caso Neurona. Puede quedar todo archivado, pero el ruido ya está hecho. Cuando alguien escucha hablar de Podemos y Ana y Pablo, no hay nadie que no te diga, pero ahí hubo algo raro, ¿no? Porque la gente ya no hace seguimiento de la causa, sino que con lo que se queda es con que hubo algo raro porque hubo muchas denuncias. Y con eso ya vale para sospechar de un político o de un partido. Spanish Revolution.